Buenas tardes, profesora. Nosotros somos del grupo 6 y vamos a presentar el trabajo final de algoritmos. Los participantes son, Mi nombre es Medina Pacheco Álvaro José, mi código de alumno es U2021-12204. Mi nombre es José Luis Domínguez Cabello. Mi código de alumno es U2021-13162. Mi nombre es Dávila Trujillo Alberto Yompe, mi código es U2018-23576. y bueno, yo soy Luis Fernando Rivera Tapara, mi código es U2021-1D004. Bueno, acá tenemos el índice donde vamos a, se explica por paso 1, que vamos a hacer el análisis. En el paso 2 a explicar el algoritmo y bueno, lo que viene a continuación es el resumen. Bueno, nosotros lo que buscamos con el proyecto el pago de planillas 2022 es representar de la mejor manera los pagos de la planilla de las empresas en este año, en el cual nosotros creamos un código en el que se puede ingresar datos de los trabajadores, los cuales son su salario, sus horas de trabajo, sus faltas, sus tardanzas y sus días de descanso. Con estos datos podemos hallar eh, el promedio de los pagos de planilla, podemos agarrar sus importes y todo el máximo y mínimo de gastos de planilla de la empresa, ¿no? Con esto va a facilitar mucho a las empresas para que se pueda tener un mejor registro y un orden del pago de las planillas, ¿no? En la introducción se nos plantearon dos preguntas antes de iniciar el informe. La primera es, ¿por qué el caso puede ser resuelto aplicando algoritmos? Y bueno, dado que el enunciado es un problema de la vida, esta tiene reglas de negocio. Las empresas se encargan de los pagos de planilla a sus colaboradores, bajo ciertas condiciones en base a días laborados, faltas, permisos y el sueldo de contrato percibidos por el trabajador, entre muchas otras cosas. Esta acción se suele realizar de forma manual y al ser un sistema manual puede ser automatizado. Es en este punto donde entra el tema de algoritmos, ya que estos facilitan la solución de casos como estos en cuestión de segundos y con suma precisión. La segunda pregunta es sobre qué ventajas encontramos al resolver el caso con algoritmos. Y pues entre las principales características de los algoritmos se menciona que permiten el ordenamiento secuencial de los procesos y disminuyen el rango posible de errores, ¿no? Ayudando a resolver de manera eficaz y precisa los problemas planteados. Cada paso ha de ser claro para no dejar lugar a la ambigüedad dentro de los cálculos. Mientras se cumpla con lo mencionado anteriormente, todo problema tendrá solución mediante el uso de algoritmos. Como punto número 2, estamos refiriéndonos a lo que vendría a ser el marco teórico. Para poder crear nuestro código para las planillas, tuvimos que recopilar información de diversas páginas y fuentes confiables, como exactamente la página de Bug. Pudimos conseguir un pago en planilla de un trabajador de Sodimac, en el cual podemos apreciar cuáles son los datos importantes a tomar para implementar de la mejor manera nuestro código. Bueno, yo voy a hablar sobre los problemas y principalmente sobre los objetivos generales, que es demostrar que con métodos algorítmicos se puede realizar un pago de planillas y obtener resultados exactos, más simples y más rápidos que con los métodos tradicionales. Objetivos específicos, básicamente realizar un código de programación que hemos desarrollado a lo largo del ciclo para simplificar un proceso que en este caso es el pago de planillas. Vamos a considerar dos temas importantes de desarrollo, que son los arreglos y las estructuras repetitivas. Vamos a realizar un consenso y posteriormente, con los resultados otorgados por el algoritmo de programación, vamos a demostrar efectivamente lo que es más simple, más efectivo y, y más eficaz el pago de planillas para las empresas. Alcance y las restricciones del proyecto. Bueno, nosotros en el alcance buscamos de que no sea nuestro código solo utilizado para una persona, no, para un trabajador, sino que las empresas puedan utilizarlo en todos los trabajadores que tengan. Así va a ser mucho más fácil y mucho más práctico para ellos. Además, nosotros trabajaremos con cantidades enteras positivas, lo cual, aparte, también será utilizada las decimales y los números reales, ¿no? Además, las variables no pueden quedar vacías ya que saldrá el mensaje de error. Y el pago varía dependiendo de los días laborados, las tardanzas, las faltas y los permisos de salud que tengan.
En cuanto al análisis, tenemos el modelo de solución lógico. Para empezar, se debe definir las variables de entrada, intermedia y de salida, para que luego se les asigne un tipo y sus restricciones. A continuación, se toma el tema de arreglos como referencia para iniciar con el pseudocódigo. Se procede a ingresar los datos con claridad y precisión para evitar confusiones. Se colocan las variables de entrada y se muestra al usuario lo que va escribiendo en el algoritmo. Después de eso, se colocan las condiciones y restricciones de cada variable. Se procede a ingresar los cálculos que realizará el algoritmo y por último, se le pide a la consola mostrar los datos de salida solicitados. Bueno, yo voy a hablar sobre la tabla de análisis, que es uno de los pasos principales para tener una idea clara de cómo vamos a desarrollar el código de programación posteriormente. En este caso vamos a considerar tres tipos de datos que son de entrada, intermedio y de salida. Los datos de entrada son básicamente los datos que el que ejecuta el código de programación va a tener que ingresar. Los datos intermedios que son de alguna forma constantes a la manera de la repartición de planillas en el caso de Sodimac, y los datos de salida son los datos que nos va a botar el código, como puede ser, por ejemplo, el total de ingresos, que es básicamente para detallar su sueldo neto del trabajador, y también los máximos, mínimos, promedios y máximos totales de la empresa. Nuestro modelo matemático, básicamente hemos considerado como datos importantes de entrada los días trabajados por el de contrato, lo vamos a llamar, y las tardanzas, los permisos y las horas de trabajo extra. Primero, los ingresos totales, que son los días ingresados por un fijo establecido por la empresa en soles, que es de 37.325 por día. Y así sucesivamente con el resto de reparticiones, por ejemplo, en los tres tipos de AFP, obligatorio, variable, invalidez, que se toma como base el sueldo. Y así consecutivamente, ¿no? Ahora vamos a pasar en la parte de conclusión, donde exactamente los algoritmos permiten ordenar secuencialmente los procesos y de esta manera disminuir su complejidad, ¿no? Por lo tanto, el rango de posibles errores también serán de menor, ¿no? Y las ventajas del uso del algoritmo es que ayudan a resolver más rápido y más fácil los problemas